¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre tiempo, hora y vez? ¿Cuál es la diferencia en español? Bueno, es exactamente lo que vamos a aprender hoy. Hola, soy Brenda Romagnolo, tu profesora de español de All Spanish. Hoy tengo una clase muy interesante. Antes de empezar con la clase, recuerda que tienes un PDF que puedes descargar con las notas, los apuntes de la clase de hoy. Tienes el link en la descripción del video. Vamos a empezar entonces. Hay tres formas diferentes de decir time en español, ¿no? En inglés decimos time, en español hay tres diferentes formas. Podemos decir tiempo, hora y también podemos decir vez. Y para complicar las cosas aún más, también puedes usar la palabra clima para hablar del tiempo. La clase de hoy en realidad está inspirada en Travis. Travis es mi esposo, ¿verdad? Y en casa hablamos en español, ¿sí? Travis es australiano, pero en casa hablamos en español. Y Travis siempre pone a dormir a Oliver, ¿sí? Siempre los lleva a dormir. Y cada noche escuchaba que Travis decía, es tiempo de dormir, Oliver, es tiempo de dormir. Y bueno, Travis ha inspirado esta clase, ¿verdad? Porque sí, en inglés decimos, it's time to go to sleep, Oliver, pero en español no decimos es tiempo de ir a dormir. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre tiempo, hora y vez. Travis ya lo ha aprendido, ahora quiero enseñarte a ti. La mayoría del tiempo, sí, la palabra tiempo se traduce como time en inglés, pero a veces significa clima. Es un sinónimo de clima. Clima en español, ¿no? Es the weather. Por lo general, eh, cuando el tiempo se refiere al clima, ¿sí? A las condiciones climáticas o atmosféricas, se lo combina con el verbo hacer o lo podemos describir como bueno o malo. ¿Sí? Si decimos buen tiempo o mal tiempo o hace mal tiempo, buen tiempo, por lo general nos vamos a estar refiriendo al el clima, las condiciones atmosféricas. Vamos a ver algunos ejemplos. Hace buen tiempo aquí. Hace buen tiempo aquí. Aquí puedes ver que tenemos hace, buen y tiempo. Entonces nos estamos refiriendo a las condiciones atmosféricas, a la temperatura del día. Muy bien. Parece que para el fin de semana va a ser mal tiempo, ¿sí? Va a hacer mal tiempo. Otra vez tenemos el verbo hacer, mal y tiempo. Entonces estamos hablando de la temperatura, las condiciones climáticas. Una pregunta para saber cómo está la temperatura hoy, puedes decir, ¿cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? Otra opción es decir, ¿cómo está el tiempo hoy? ¿O qué tiempo hace hoy? Estas son todas preguntas correctas para preguntar de la temperatura, ¿sí? ¿Cómo va a estar el día? Muy bien. Puedes usar la palabra clima o, como puedes ver aquí, también usamos tiempo para hablar de las condiciones atmosféricas. También, siempre que quieras hablar del clima, muy bien, debes empezar la oración con el verbo hacer, ¿sí? Y decir hace más tiempo, cuando quieres hablar de la condición climática actual, o puedes empezar la oración con el clima es y el clima está. Por ejemplo, el clima está bueno hoy, ¿sí? O opción, podemos decir hace buen tiempo hoy. Puedes ver aquí, usamos el verbo hacer más buen tiempo. El clima en invierno es muy frío en Córdoba. El clima en invierno es muy frío en Córdoba, ¿sí? O podemos decir opción, hace mucho frío en invierno en Córdoba.
Y aquí puedes ver que en el primer ejemplo nos estamos refiriendo al día de hoy y cuando en el segundo ejemplo, cuando usamos aquí el verbo es y no está, nos estamos refiriendo a la característica general del tiempo, ¿sí? Del tiempo del invierno en Córdoba. Y el tercer ejemplo, el clima aquí es horrible, ¿sí? El clima aquí es horrible. Muy bien, vamos a ver cuándo usamos el clima está y cuándo usamos el verbo ser, el clima es. Te decía, el clima está, vamos a usar el verbo estar para hablar de una condición, ¿sí? Para hablar de una condición climática, ¿sí? O una temperatura actual en este momento. Y vamos a usar el verbo ser para describir, para hacer una característica, para hablar, describir la característica de las condiciones atmosféricas de un lugar, ¿sí? O de una zona. Por ejemplo, como habíamos dicho antes, el clima está bueno hoy, es la temperatura actual, y el clima en invierno es muy frío en Córdoba. Sí, el clima es frío en Córdoba. Muy bien. Cuidado. Vamos a usar hacer con tiempo, sí, por lo general tiene el significado de las condiciones climáticas, pero no siempre significa que estamos hablando del clima, ¿sí? Vamos a ver otros usos de hacer, el verbo hacer con tiempo para referirnos a otra cosa, muy bien, que no es el clima. Vamos a ver unos ejemplos en unos minutos. Muy bien. Volvamos entonces a tiempo versus hora y versus vez, ¿sí? Cuando piensas en la idea de tiempo o hora o vez, podemos describirlo como tiempo que sea cantidad de tiempo. Cuando decimos hora, estamos haciendo referencia al tiempo en el reloj y cuando decimos vez, podemos pensar en momentos en el tiempo, ¿sí? Por supuesto, esta es una forma muy simple de describir cuándo usamos tiempo, hora y vez, pero es fácil de recordar. Así que quiero que pienses, estamos hablando de cantidad de tiempo, tiempo en el reloj o un momento en el tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos. Tiempo como cantidad de tiempo, ¿sí? Cuando estamos hablando de cantidad de tiempo. Por ejemplo, lo siento, no tengo tiempo. No tengo tiempo, ¿sí? Aquí no estamos hablando del clima, ¿verdad? Estamos hablando de la cantidad de tiempo. No estamos hablando de la hora en el reloj. Estamos hablando de otra cosa. Sí, entonces aquí usamos tiempo. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Sí, puedes ver aquí tiempo como cantidad. Y si vamos al segundo ejemplo, ¿sí? Hace mucho tiempo que no nos vemos, aquí puedes ver que estamos usando el verbo hacer más tiempo, pero no vamos a hablar del clima aquí, ¿sí? Cuando usamos mucho con tiempo, es probable que estamos hablando de cantidad de tiempo y no del clima, ¿sí? No tiene sentido decir mucho clima, ¿no? Buen clima, mal clima, sí tiene sentido. Mucho clima, no. Entonces, estamos hablando de cantidad de tiempo. Vamos a ver el tiempo. La número 2, cómo usamos tiempo en español, la palabra. Lo podemos usar también para describir una fecha límite, para hablar de una fecha límite. Por ejemplo, espero llegar a tiempo, ¿sí? Llegar a tiempo es también una expresión que decimos en español, usamos en español, ¿sí? Espero llegar a tiempo. O ejemplo número 2, Ana entregó el trabajo antes de tiempo. Antes de tiempo, hacer algo antes de tiempo, ¿sí? Con anticipación.
¿verdad? Significa eso. Llegar a tiempo, hacer algo antes de tiempo. Como puedes ver aquí, es una fecha límite. Fecha límite es a deadline, ¿verdad? Y el uso número 3 de tiempo es para hablar de un periodo histórico, ¿sí? Un periodo histórico o un tiempo en el pasado. Por ejemplo, en los tiempos romanos o en el tiempo de los romanos había mucha riqueza. En los tiempos romanos había mucha riqueza o en el tiempo de los romanos había mucha riqueza. Mira el ejemplo número 1. En los tiempos romanos, ¿sí? En los tiempos romanos, puedes ver que estamos usando tiempo en el plural, los tiempos. Y es correcto, ¿sí? Cuando usamos tiempo como un periodo histórico, es común usarlo en el plural, pero también se puede decir en el tiempo de los romanos. Otro ejemplo, cuando era joven, había que abrirles la puerta a las damas, ¿sí? Eran otros tiempos, eran otros tiempos. Cuando era joven, había que abrirles la puerta a las damas, eran otros tiempos. Estamos refiriéndonos a un tiempo en el pasado, un periodo en el pasado. En mis tiempos jugábamos con muñecas de trapo. ¿Sí? En mis tiempos jugábamos con muñecas de trapo. Estamos hablando de un periodo en el pasado. Y como puedes ver, también los estamos usando en plural. Entonces, tiempo vamos a usar para hablar de una cantidad de tiempo o para hablar de una fecha límite o para describir un periodo histórico o tiempo en el pasado. Vamos a ver cuándo usamos hora, ¿no? Hora vamos a usar cuando es el tiempo en el reloj. Muy bien, el tiempo del reloj. Y este es el error que Travis estaba cometiendo, ¿verdad? Travis estaba usando tiempo para referirse a hora, ¿sí? Para referirse al tiempo del reloj. Entonces, por eso es un error, ¿sí? No tienes que decir es tiempo de ir a dormir. Aquí necesitamos usar hora, ¿sí? Porque estamos hablando del tiempo en el reloj. La pregunta, sí, para preguntar la hora, ¿no? Es ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Es incorrecto decir qué tiempo es. ¿Qué hora es? O, por ejemplo, ¿qué hora es en Buenos Aires ahora mismo? ¿Qué hora es ahora mismo? Y en el caso de lo que decía Travis, para decirle a Oliver que hay que dormir, es Oliver, es hora de ir a dormir. Es hora de ir a dormir. Cuando nos referimos a un momento en el tiempo, vamos a usar ves, ¿sí? Y si quieres pensarlo de esta manera, puedes reemplazarlo por ocasión o momento. Y si tiene sentido, necesitamos usar ves y no tiempo aquí. Por ejemplo, la próxima vez será mejor. ¿Sí? El primer ejemplo. La próxima vez será mejor. ¿Sí? Puedes ver en inglés decimos next time, en español, la próxima vez. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Aquí también vamos a decir vez. Sí, ¿cuándo fue el momento, el último momento, la última ocasión en la que nos vimos? Entonces, para hablar de tiempo, vamos a usar tiempo para referirnos al tiempo climático, ¿sí? O al clima, hace buen tiempo, hace mal tiempo, etcétera. O vamos a usar tiempo para referirnos a la cantidad de tiempo, ¿sí? La cantidad de tiempo o una fecha límite o un periodo histórico, ¿sí? Un periodo en el pasado. Hora vamos a usar para hablar de la hora en el reloj y ves para hablar de específicos momentos, ¿sí? Momentos específicos o ocasiones.
Muy bien, muchísimas gracias por ver la clase de hoy. Recuerda que tienes un PDF que puedes descargar. Tienes el link en la descripción del video. Si te gustó, dale un like. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Posteamos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te dejo toda la información de mi programa para mejorar tu español en la descripción de este video. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Adiós.